Hoy además tenemos un programa cargado de sugerencias y ricas recetas. El primer plato nos lo sirve nuestra compañera Cristina, nos lo va a decir ahora mismo. Hola, Cris. Hola Alba, buenas tardes. Pues yo creo que con todas esas ofertas gastronómicas que tenemos vamos a tener que hacer dos cosas. O cambiar la merienda y ya proponer cosas más contundentes, o adelantar el horario de la cena. Porque claro, con estas cosas que tenemos nosotros ya por la tarde ya nos apetece ir comiendo. Lo que vamos a cocinar nosotros, bueno, lo va a cocinar Amalio. Este es uno de los ingredientes principales, enseguida os decimos los demás, porque hoy vamos a hacer fettuccini. ¿Con qué lo vamos a hacer, Amalio? Vamos a hacer unos fettuccini con marea negra de chipirón y gamba y alioli de manzana. Y aquí tenemos todos esos ingredientes que son estos. No hemos visto ya los fettuccini preparados, pero en su forma original vendrían así como nido, ¿no? Sí, podríamos utilizar fettuccine o cualquier otra pasta que tengamos en casa. La verdad que he elegido fettuccini porque a mí me gustan particularmente. Pues aquí tenemos los fettuccini y necesitaríamos más cosas, ¿no? Ahí vemos pimiento rojo, pimiento verde. Unos dientes de ajo, los pimientos como has dicho. Tenemos gambas peladas, tenemos unos chipirones que las patas las reservaremos para el final. Tenemos un chorrito de coñac, un poco de caldo de pescado que hemos preparado antes, la tinta de calamar, que yo la tengo líquida, pero en casa supongo que pueden comprar bolsitas de las que se encuentran en el mercado. Que se encuentran en cualquier supermercado, en la zona de congelados además, creo, ¿no? Sí, señora, ahí mismo. ¿Y qué más necesitamos? ¿Aceite? Tenemos aceite y luego sal y laurel, que eso es lo que utilizaremos o hemos utilizado para cocer la pasta. Y como estos fettuccini van con un extra, que además seguro que le da un toque bastante peculiar, que es el alioli de manzana, necesitamos esto, ¿verdad? Sí, tenemos un poco de manzana picada, unos dientes de ajo, un poco de leche, porque como no podemos en los restaurantes utilizar los huevos, la hacemos de leche. ¿Te podría hacer con huevo entonces? En casa, si es para tu consumo y te la comes y la utilizas cuando terminas, sí se puede hacer perfectamente con huevo. El problema es que aquí en los restaurantes nos prohíben las cosas y lo hacemos con leche. Bueno, pues con todo esto haremos fettuccini, marea negra, con alioli de manzana. Y yo le preguntaba ese nombre tan romántico, ¿no? Tan poético. Pues parece que lo lleva mucho tiempo pensando, pero no. Lo ha pensado en un ratillo. Desde que esta mañana le hemos llamado para pedirle que nos cocinase, has tenido que improvisar un poco, ¿no, pues Amalio? Sí, la verdad que no tenía el plato muy claro. Me han llamado esta mañana y pues nada, me he salido, me he fumado un cigarro en la calle, que ahora no puedo fumar aquí. Y nada, debe ser lo de los enamorados, pues me ha venido la marea negra. Claro, porque además él decía, esto nos sonará mucho el tema de la tinta de calamar, el tema de poner pescado, pero nos suena más con el arroz, porque sí que, bueno, a mí me encanta el arroz negro, sé que a mi compañera Alba también. Pero claro, siempre lo hacemos con el arroz, pero también a veces se puede hacer con pasta, claro, que esto incluso lo has hecho hoy para nosotros por hacer algo diferente, ¿no? Sí, porque es muy fácil, siempre arroces, las pastas en casa estamos acostumbrados a poner cualquier cosa con tomate o la típica nata con lo que sea. Pero esto es para cambiar, como te comentaba antes, a mi esposa no le gusta el arroz y una manera de comer arroz negro sin tener que comer arroz, pues es, por ejemplo, un fettuccine con tinta de calamar. Pues con pasta. Pues enseguida volvemos, cocinaremos este plato. Se tarda más o menos 40 minutos, nosotros lo haremos en mucho menos tiempo. Pero hay algo que os quiero enseñar, porque hay una persona, Alba, que desde que he llegado me dice que quiere salir en la tele. Que es él, que es Nicolai, que ahora mismo estaba mirando por esa ventanita. ¿Qué tal estás viendo a Amalio, Nicolai? Que te veía yo mirando la tele. Muy bien y creo que le saldrá todo bien. Pero es que yo cuando he llegado me decía él, hombre, los camareros nunca salimos. Pues es verdad que siempre sacamos, en este caso, al jefe de cocina, sí, los camareros también está ahí importante. Eso es en la barra, pues sí. Hoy aquí estamos, ¿no? Luego nos ayudará a probar los fettuccini. Enseguida volvemos y les enseñamos a cocinar este plato, va a estar buenísimo. Pues enseguida volvemos con vosotros, una forma diferente de preparar pasta, enseguida lo vemos. Y una vez más les hablamos de un acto vandálico. Esta vez ha ocurrido en la calle Océano Atlántico de Zaragoza. 7 coches aparecieron con las lunas hechas añicos hace un par de noches.